Hola, buenas tardes. Como saben, mi nombre es Alicia Núñez. Me pueden encontrar aquí en Instagram como Espacio Emocional. Eh, Hoy particularmente voy a tocar un tema muy especial, muy importante, que se refiere a la sanación de heridas emocionales. Digamos que en general todo nuestro trabajo como psicoterapeutas está fundamentado en sanar heridas emocionales y por eso ese tema es tan importante. Saludos a toda la gente que se está uniendo a la transmisión. Bueno, les cuento que la manera en que voy a trabajar, al igual que lo he hecho en los live anteriores, es en primer lugar hacer una breve exposición de unos 25 minutos del tema que hoy voy a trabajar, que como les dije es el tema de sanar heridas emocionales. Y después de esa exposición, de transmitirles esos conocimientos que, bueno, que he ido acumulando a lo largo ya de 25 años como psicoterapeuta y psicóloga, entonces respondo a sus preguntas, a sus comentarios. Muchas gracias por conectarse y por estar, por saludarme y todos sus cariños, ¿no? Sí, queda grabado. Me preguntan que si queda grabado. Sí, queda grabado. Betoel Marcia. Queda grabado durante 24 horas. Así que no se preocupen que bueno, voy a comenzar a trabajar este tema que, como les decía, es piedra angular para nosotros los psicólogos y psicoterapeutas. Hay diversas maneras de aproximarse, digamos, que a los cambios que necesita la gente. Pero sin lugar a dudas que todos tenemos en común, todos los terapeutas, tenemos en común el trabajo con lo que ha sido la historia de la persona o la historia familiar y su presente, ¿no? E incluso sus expectativas de futuro. Pero indudablemente que para poder tener un presente en paz, un presente, vamos a decirlo así, armonioso, es necesario limpiar el terreno, ¿no? Es como, nosotros somos un poco como la tierra, que la tierra para generar frutos necesita primero ser limpiada, ser abonada, y entonces así estamos abiertos, ¿no? Abiertos a recibir y a dar, a recibir y dar. Bueno, entonces les cuento que nosotros en general, todos los seres humanos, somos bastante vulnerables, sobre todo desde el periodo de la gestación, el momento del nacimiento, los primeros días, los primeros momentos en que nos adaptamos al mundo, y seguimos siendo muy vulnerables hasta los 7 años. ¿Por qué hasta los 7 años? Porque a partir de los 7 años ya contamos con mecanismos de defensa. O sea, contamos con defensas psicológicas que nos permiten estar menos vulnerables a las influencias exteriores, sobre todo a hechos que son traumáticos. Hechos traumáticos que, bueno, digamos que de alguna u otra manera van generando lo que son las heridas emocionales. Las heridas emocionales se dan en general por falta de satisfacción de determinadas necesidades que son fundamentales para el ser humano. Sobre todo en los primeros años, el hecho de ser reconocido y amado
suele ser uno de los motivos más importantes por los cuales tienden a ocurrir estas heridas emocionales. Yo les voy a mencionar algunas, que hay un autor que se llama Cabarrús, de apellido Cabarrús, ahorita no recuerdo el nombre de psicólogo y antropólogo también. Él menciona varias heridas. Hay muchísimos autores. En este sentido pueden trabajar con diversos libros, diversos autores, distintas perspectivas, ¿ok? Pero yo les voy a mencionar las de Cabarrús porque me parece que son las que reflejan muy bien muchas de las heridas que yo he visto en muchas personas también. Está, por ejemplo, no me reconocieron en mi identidad. Esto se refiere a que no me aceptaron como yo era. Los niños necesitan en general ser reconocidos como son y no como nosotros esperamos que sean. Este es un aspecto súper importante porque en general entonces queremos que el niño sea de una manera y no como realmente es. Y cuando somos adultos y miramos hacia atrás, entonces nos damos cuenta que es esto. A mí no me reconocieron tal cual yo era. No me sentí amada. Esa es otra de las heridas más frecuentes. No me reconocieron por lo que era, sino por lo que hacía. No me amaron gratuitamente, sino que me hicieron un chantaje emocional con el afecto, ¿no? O sea, si yo hacía esto, entonces me daban afecto, me daban cariño. Entonces ahora las personas, ya cuando son adultos, lo que tienden a hacer es a hacer determinada cosa, X cosa, por comprar el afecto o el reconocimiento. Si haces esto, te quiero. ¿Okay? Otra de las heridas, muy, muy frecuente, me abandonaron. No me atendieron. Esta es una herida muy frecuente. A veces, por ejemplo, yo lo he visto mucho, en muchos casos, que es que la madre tenía que trabajar, era muy joven, entonces dejaba a los hijos con la abuela. Entonces este es uno de las heridas más frecuentes, el sentirse abandonado. A veces no es que tu mamá te haya dejado por el trabajo, sino que la persona siente que no la atendieron. O sea, fíjense que esto de las heridas también hay un elemento subjetivo, que es como yo lo construí, ¿no? Es como yo lo entendí, como yo lo sentí, ¿no? Y esto es muy importante, porque a veces nos imaginamos que las heridas solamente ocurren por hechos objetivos. Y puede ser que hayan ocurrido hechos objetivos, pero también es como yo lo sentí. Y como yo lo sentí es tan válido y es tan importante como los mismos hechos objetivos, ¿ok? Otra de las heridas, no me dieron el afecto, el contacto físico que yo necesitaba. Este también es súper frecuente. No me acariciaron, no me tocaron, hubo falta de afecto cuando yo era pequeña, o hay personas que te dicen, desde que yo empecé a desarrollarme, empecé a manifestar características sexuales secundarias, ya mi papá dejó de darme cariño, dejó de darme afecto, ¿no? Muchos casos de la niña, por ejemplo, suelen ocurrir. Entonces la persona se siente poco querida, poco acogida en muchas de estas situaciones en que no hubo el afecto, porque puede ser que tú reconozcas a tu hijo y quieras a tu hijo desde el punto de vista intelectual, lo reconoces como tal, pero también tiene que haber una acción afectivamente para que la persona se sienta amada. Entonces también este es un aspecto allí bien importante y bien interesante. Interesante porque
somos los seres humanos, no somos entonces solo psique y mente, sino que también esta parte corporal es fundamental. Puede ser que no hayamos recibido ese abrazo que apoya, que soporta, que contiene, pero también es posible que hayamos recibido algún tipo de tocamiento inadecuado. El tocamiento inadecuado que marca, sea por un trauma o sea por la repetición de traumas, puede ser el tocamiento sexual en la infancia o puede ser que sea los castigos físicos. Otra de las heridas muy frecuentes, no me creyeron. Yo decía la verdad y no me creyeron, no me escucharon. Y generalmente nosotros cuando somos niños y hablamos, necesitamos ser escuchados porque estamos compartiendo lo mejor de nosotros mismos. Entonces, yo creo que es clave también esta herida de la cual muchas personas suelen quejarse, ¿no? No apostaron por mí, no creyeron en mí, me creyeron un tonto, me ignoraron. Muchas veces se lo dicen abiertamente a través de insultos a los niños. Y ya cuando somos adultos queda grabado el que yo no puedo, yo no soy capaz porque no creyeron en mí. Entonces yo no creo en mí también. Como no creyeron en mí, yo no creo en mí. Por eso es que yo siempre también, yo trabajo muchos temas de crianza que en muchas oportunidades no es de crianza para padres, sino es para que tú veas incluso cómo fue tu propia infancia, ¿no? Para que tú puedas mirar, no es que yo como padre no estoy creyendo en mis hijos, sino, oh, wow, no creyeron en mi capacidad, no me estimularon, me sobreprotegieron. Entonces allí queda esa herida de no apostaron por mí. Otra es, me compararon. Me dijeron que no era como mi hermano o me decían que era menos que el otro. Esa también es muy frecuente. Comparar a los hermanos, decir que tú tienes que ser como fulanito, tú tienes que actuar como tal. Y esa es una herida que también menoscaba la autoestima y además de la autoestima genera mucha rivalidad entre los hermanos. Otra, no me dieron un lugar, me excluyeron de la familia. Esa también, a mi hermana la quisieron o a mi hermano lo quisieron y a mí no. Esa también es muy, muy frecuente. No tuve seguridad, esta es la última que les voy a mencionar porque ya voy a entrar propiamente a lo más profundo, ¿no? del tema. Pero esta es la última que quiero mencionarles, la última herida, que es que no tuve seguridad. Esta se refiere a que pudimos haber tenido una infancia en la que vivimos en zozobra económica, zozobra política, social, familiar. Eso marca, además porque son traumas continuos, repetidos, ¿no? Esto genera inestabilidad, al igual que genera inestabilidad, por ejemplo, que los padres se hayan separado y hayan tenido un divorcio conflictivo, una separación conflictiva. Me insultaron, me agredieron. Eso también genera inseguridad en sí mismo. Entonces, todos estos elementos se refieren a esa herida de que no tuve seguridad. Tuve seguridad familiar, no tuve seguridad económica, me vulneraron, me golpearon, o me insultaron, me agredieron, mis padres se separaron. O sea, ese es el tema de la seguridad. Ok, entonces, ya tenemos este punto, ¿verdad? ¿Cuáles son las heridas más frecuentes a nivel psicológico, a nivel emocional? Tú las puedes identificar, yo las menciono y tú vas identificando cuáles son tus heridas emocionales, ¿verdad? Generalmente de esas heridas surgen
miedos, algunos miedos, que son muy importantes, porque entonces la persona queda temerosa de que se vuelva a repetir el hecho traumático o los hechos traumáticos. Generalmente nosotros ante esos miedos ponemos unas barreras que son los mecanismos de defensa. La evitación, la proyección, o sea, unas formas de nosotros intentar ver que no tenemos esas heridas o que no nos vuelvan a herir. Es como un muro. Yo coloco un muro para protegerme. Ese muro puede parecer una fortaleza, pero la verdad es que en muchas oportunidades buena parte de esas heridas sigue apareciendo. Aunque se coloque ese muro, vuelven a aparecer estas heridas. Y es cuando nos encontramos con dos aspectos psicológicos súper importantes. Uno son las compulsiones y el otro son las reacciones desproporcionadas. Por allí se cuelan las heridas. ¿Qué son las compulsiones? Porque ustedes dirán, óchale, estas palabras psicológicas, ¿no? Las compulsiones son acciones repetitivas para, digamos que, escapar del miedo. ¿Okay? Hago lo contrario al miedo. Un ejemplo. Yo tengo miedo a que me juzguen. Yo fui muy juzgada, condenada severamente. Entonces, ¿a qué le tengo miedo yo? A que me juzguen, a que me condenen. ¿Ok? ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es la compulsión? ¿Cuál es la compulsión a ese miedo? El perfeccionismo. O sea, yo voy a buscar ser perfecta en todo lo que hago para evitar el miedo a ser juzgada. En el fondo, al final, me termino juzgando a mí misma. ¿Ok? Entonces, vemos la herida es que fui juzgada severamente, el miedo, que es que ahora tengo miedo a que me juzguen, y la compulsión, que es el perfeccionismo. Y bueno, con el perfeccionismo aparecen las obsesiones, y esas personas que tienen unas ideas obsesivas, intrusas en la cabeza, y el castigo, ¿no? El castigo, el temor al castigo, a que me castiguen o yo misma me autocastigo, ¿no? Por las acciones. Ese es un ejemplo de lo que son la herida, el miedo y la compulsión. Entonces, como se dan cuenta, la compulsión en ese caso es el perfeccionismo. Yo estoy, a través del perfeccionismo, evitando el miedo a ser juzgada. Y otro de los agujeritos de ese muro por donde aparece la herida son, mejor dicho, las reacciones desproporcionadas. Las reacciones desproporcionadas se refieren a una respuesta que no guarda proporción con lo que está pasando ahora, en este momento, sino que guarda proporción con la herida, con el hecho que produjo la herida. Entonces, por ejemplo, yo voy manejando y choco mi carro, o alguien me choca. Y yo tengo una reacción violenta o de llanto o de gritos que no guardan relación con el choque. O sea, el choque fue pequeñito, pero yo salgo gritando y furiosa y golpeando, o bueno, hay gente incluso que hasta con pistolas matan y todo. Como si me hubiesen hecho daño a mí o como si el carro lo hubiesen destruido, ¿no? Entonces, mi reacción no guarda relación con el hecho actual, sino guarda relación con una herida anterior. Entonces, fíjense cómo la herida aparece a través de la reacción desproporcionada. Ahorita que vienen las fechas de diciembre, se movilizan mucho las heridas.
Bueno, porque es una época que, bueno, que suponemos que es de felicidad, de hermandad, y resulta ser que a veces aparecen muchos conflictos familiares o interpersonales, o aparecen tristezas y añoranzas de otras épocas. Entonces, es importante saber que en muchas oportunidades de la Navidad solemos presentar reacciones desproporcionadas, que son como ese pequeño indicador de que allí hay una herida. Otro de los elementos que es importante analizar es ver algunas como heridas tipo, con sus miedos y su compulsión, para que cada uno pueda como identificar, bueno, en dónde puedo estar yo, ¿no? Estas son heridas tipo, o sea, eso no quiere decir que ahí vas a estar tú, sino que, bueno, puede ser que aparezca alguna de tus heridas en las que voy a mencionar, ¿ok? Gracias. Ya les respondo sus comentarios. Ya. Me han escrito varias personas, pero ya les respondo. Voy a terminar aquí y yo estoy aquí viéndolo. Entonces, ¿cuáles son esos miedos típicos y heridas típicas? Bueno, ya hablé de la primera, que es el miedo a ser juzgado, ¿verdad? Y que la compulsión para no ser juzgado es el perfeccionismo, ¿no? Es hacer todo lo contrario al miedo, pero al final estás respondiendo es al miedo. La otra que también quiero mencionar es el miedo a que no me quieran, a no ser querido. Y allí la compulsión es a servir. O sea, son este tipo de personas que siempre es amable, que nunca dice no, que siempre está al servicio de los demás. Esta suele ser muy frecuente en las personas que tenemos profesiones que están al servicio de otros, como puede ser la enfermería, la medicina, la psicología, o sea, este tipo de profesiones. Por ejemplo, los religiosos también, las personas religiosas que siempre están al servicio de otros, trabajadores sociales, o sea, este tipo de actividad, muchas veces aparece la profesión, a veces es una compulsión ante los propios miedos. Entonces yo te voy a querer, yo voy a hacer todo lo que tú me digas, todo lo que tú necesites, porque tengo miedo a no ser querida. ¿Sí me explico? Bueno, ahora me cuentan si me explico. Otra de los miedos muy frecuentes es el miedo al fracaso. Las personas que tienen miedo al fracaso, que quizás en la infancia les recalcaron mucho, cada vez que cometían un error, por ejemplo, son personas que tienen ese miedo al fracaso y que luego su compulsión es la compulsión al éxito. Son personas que todo el tiempo están trabajando, todo el tiempo lo único que están pensando es en el logro, en el éxito, en llegar a la cima, no se conforman, o sea, tienen además altas aspiraciones, ¿no? No se conforman con lo que pueden tener en este momento a nivel profesional, a nivel de negocio, sino que siempre quiere más y quiere escalar y quiere seguir subiendo y subiendo. Esa es una compulsión al éxito. Otra, a que me vean como al otro, a que me igualen, a que me vean como al otro. Entonces el tipo de gente que quiere ser diferente. El miedo es a ser igualado al otro. Este tipo de gente que siempre le han comparado, ¿no?, con otra persona, y entonces su compulsión es a ser diferente. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, las personas, vale la redundancia, las personas que siempre están queriendo distinguirse en la forma de vestir, como muy excéntrica, sumamente original, porque no quieren ser igual a los demás. Yo recuerdo que cuando daba clases en la Católica, en la universidad, en Venezuela, pasaba mucho, por ejemplo, con los estudiantes de comunicación social, que me perdonen si me están escuchando mis exalumnos,
Pero sí, sí pasaba mucho, ¿no? Este tipo de gente que, bueno, se pintaba el cabello de azul, de morado, que se ponía piercing y se ponía un montón de ropa extravagante. Bueno, porque necesitan ser diferentes. Los artistas suelen ser así. Necesitan ser diferentes, ser distinguidos de los demás. Otro de los miedos es a sentirse solo. Hay personas que le tienen mucho miedo a la soledad, al vacío, y estas personas necesitan llenar la soledad, necesitan llenar el vacío. Y la manera en que lo llenan es a través, puede ser del conocimiento, personas que tú las ves siempre estudiando, poco afectivas, aisladas del resto de las personas o con poca relación con otras personas. O, por ejemplo, a través de comportamientos desordenados con la alimentación. O sea, yo me siento sola y entonces busco llenar ese vacío, esa soledad, comiendo. Ese también es una de las heridas y las compulsiones. O sea, la herida es la soledad, es el haber estado sola, abandonada. Y entonces el miedo es el miedo a sentirse solo o vacío, y la compulsión es la compulsión a llenar el vacío a través de conocimiento o a través de la comida. Estas no son reglas universales tampoco. Yo lo que quiero es que les estoy poniendo así como ejemplos para que ustedes, que los pone Carlos Cabarrús, como les comenté, que es uno de los libros que yo más suelo leer en este tema de sanar las heridas emocionales, porque lo explica bastante claro. Más, prácticamente que toda la bibliografía de psicología y sobre todo de psicoterapia, que es una de las cosas fundamentales y básicas que yo trabajo, es sobre la sanación de las heridas emocionales, sobre cómo superarlas, ¿no? Otro de los temores es a ser abandonado, a estar fuera del grupo, a ser excluido. Y entonces es el tipo de gente muy normativa. A mí me ha pasado, no porque yo la tenga, yo no tengo ese temor, pero sí me ha pasado mucho que he conseguido algunas personas que son muy normativas, que entonces tú tienes que hacer lo que dice el grupo y tienes que ir con el grupo para arriba y para abajo y no puedes salirte de la norma. Bueno, ese tipo de gente que es así, que hace mucho énfasis en que uno no se puede salir de las normas del grupo, del comportamiento que tiene el resto del grupo, son personas que suelen tener miedo a el abandono o a ser excluidas. En el fondo de su ser, no lo reconocen conscientemente muchas veces, pero ahí está esa herida. Ya luego les respondo lo del libro de Cabarrús y todo y lo que me están preguntando. Ya voy a terminar. Ajá. Hay gente, por ejemplo, que tiene el miedo a mostrarse débil, a mostrarse vulnerable, a mostrar su ternura y a decir no puedo. Ese tipo de gente, la forma de evitar ese miedo es a través de la compulsión al poder. Hay personas que no pueden vivir sin ejercer el poder. Yo recuerdo, bueno, no voy a meter el tema político, pero como yo soy venezolana voy a decirlo. Chávez tenía compulsión al poder. Y hay muchos políticos venezolanos que tienen compulsión al poder. Entonces, él no era el único, pero él es un ejemplo muy claro porque es que yo creo que eso precisamente fue una de las cosas que lo destruyó, incluso hasta físicamente, porque este es el tipo de gente que no se puede mostrar débil, que nunca puede decir, no, yo no puedo. Y es muy compatible en el caso de las mujeres, este tipo de personalidad es muy compatible con el cáncer de seno, porque es esta mujer que siempre, o sea, carga con todo, con todas las responsabilidades y con todo el mundo y nunca demuestra sus sentimientos, nunca demuestra su vulnerabilidad. Y bueno, esta es la compulsión de este tipo de personas, que es la compulsión al poder.
Cuando hay miedo al dolor, las personas que tienen mucho miedo al dolor, además de evitarlo, pueden tener compulsión al placer. Esta gente es el alma de la fiesta. Siempre está riendo, siempre un chiste, una broma, algo gracioso, jocoso. Bueno, este tipo de personas son las que le tienen mucho miedo al dolor. O muy lujuriosos también. O sea, gente que también puede tenerle el miedo a enfrentar su dolor. Y la última que les voy a mencionar es el miedo al conflicto. Hay personas que le tienen miedo al conflicto, y entonces este tipo de gente que siempre está evitando el conflicto porque quizás precisamente su herida estuvo allí en que hubo conflictos muy fuertes, muy posiblemente dentro de su ámbito familiar. Tú ves que siempre son unos pacifistas todo el tiempo, su compulsión es a la armonía, a mantener siempre la armonía, mantener siempre la paz. Entonces, como siempre quieres mantener la paz, nunca se enfrenta a los problemas, sino que los problemas se mantienen ocultos, ¿no? Meten los problemas bajo la alfombra, así como la basurista. Entonces nunca enfrenta los problemas, sino que siempre quiere mantener todo en paz, es mediador, es pacifista. Y bueno, este tipo de gente pueden llegar al tema o al extremo de la pasividad, ¿no? Porque cuando uno no enfrenta los problemas por esa compulsión a la armonía y a la paz, entonces no resuelve tampoco, porque los problemas hay que enfrentarlos para resolverlos, ¿no? O sea, hay que hacer algo por resolver los conflictos, si no, los conflictos pueden volverse crónicos. Hay que enfrentarlos y hay que tomar decisiones. Un momentico. Ajá. Entonces terminé ya con estos ejemplos, que como les decía, también los pone Cabarrús. Y ahora voy a explicarles un poquito, pues cómo es el proceso de sanar las heridas, porque realmente esto es algo muy personal, o sea, cada proceso es distinto, es único como cada ser humano. Pero yo les voy a explicar un poco cómo es el proceso en general. El primer paso siempre es reconocer la herida en toda su dimensión. O sea, si yo he tenido una herida en mi infancia que está determinando, por ejemplo, la forma en que estoy actuando de manera compulsiva o reacciones desproporcionadas, que fue lo que les expliqué antes, entonces es importante que yo reconozca esa herida. O sea, la herida no le puedes pasar por encima o meterla bajo la alfombra, sino la herida es importante, y eso recuerdo que me lo preguntaron en el live pasado de depresión, que decía, bueno, pero esto es meter el dedo en la llaga. Bueno, sí, pero es que ¿cómo vas a limpiar la herida que está infectada y que no sana si no la limpias? No puedes curarla. Entonces la gente dirá, bueno, pero es que el psicoterapeuta me mete el dedo en la llaga. Bueno, sí, es que es necesario, porque si no, yo no puedo ayudarte a limpiar esa herida y que por tanto comience a cicatrizar, sino que entonces se queda allí eternamente si yo no la limpio, o si no la limpiamos juntos, porque el proceso de psicoterapia es colaborativo, un 50% de responsabilidad de la persona que pide ayuda y otro 50% de quienes estamos a cargo. Es nuestra responsabilidad también lo que estamos haciendo. Si no limpiamos esa herida, no sana, ¿no? No empieza a cicatrizar, así como las heridas físicas, ¿no? Ese reconocer la herida en toda su dimensión implica incluso el reconocimiento de sensaciones corporales. Cuando yo recuerdo tal o cual evento. Porque fíjense que lo que ocurre durante la gestación, el nacimiento y los primeros años de vida es pre-lenguaje simbólico.
Al ser prelenguaje simbólico, hay muchos elementos allí que no están codificados, sino a nivel corporal. Entonces ahora se hablan de memorias primitivas y de memorias corporales. Es importante que si la persona tiene que cerrar un ciclo, hacer un duelo, pueda hacer ese proceso de duelo con todas sus etapas, con lo que implica también el dolor de las pérdidas, ¿no? Que la persona pueda reconocer sus polaridades, porque dentro de esas heridas hay polaridades también, y nosotros podemos irnos de un extremo a otro extremo. Que expresemos nuestras emociones, las emociones que están asociadas a esos eventos traumáticos, sean repetidos o sea un evento traumático que fue el que marcó la vida emocional. Y descubrir, después de expresar la emoción, entonces es que uno empieza a descubrir las lecciones de vida que te deja ese hecho o que te dejan esos hechos. Las lecciones de vida es necesario aprenderlas, porque precisamente si no vamos a estar dándonos golpes con la misma piedra, cayendo una y otra vez, con hechos muy similares, con personas muy similares, con situaciones muy similares. Entonces necesitamos aprender la lección de vida que nos dejó esa herida. Si no, entonces la compulsión, ¿no? Repetir y repetir y repetir el hecho con diferentes caras, diferentes personas o diferentes amigos, diferentes parejas, diferentes situaciones, de laborales, etcétera. Distintas caras, pero un mismo problema de fondo. Muchas veces necesitamos analizar los sueños, en muchas ocasiones. Los sueños son una fuente de información poderosísima, independientemente del sistema psicológico que se esté trabajando. Puede ser humanista, gestáltico, puede ser psicoanalista, puede ser el sistema psicoterapéutico que se esté usando, no importa, pero el sueño da mucha información de lo que la persona está procesando. Es importantísimo acoger esa parte de ti mismo que es como un niño herido. Eso también es muy importante. Ese niño herido necesita revivir ciertas escenas. Viene a ser algo así como mirar un álbum de recuerdos con todos los sentimientos que tenías tú en ese momento. Y bueno, escuchar a ese niño herido, abrazar a ese niño herido, o sea, hacer un proceso ahí de maternaje con uno mismo a través de la psicoterapia. Y finalmente, ya cuando uno ha hecho ese trabajo, que es el trabajo más profundo y con el cual uno se lleva tiempo, porque muchas personas van a psicoterapia por una herida, pero luego empiezan a descubrir otras y empiezan a aparecer otros elementos que necesita trabajar, pasados o presentes. Y ya cuando uno ha hecho ese trabajo, entonces a uno lo que le toca es integrar lo que ha trabajado para la propia renovación. Toda crisis es una oportunidad de renovarse, es una oportunidad, digamos que de romper con muchas herramientas que uno traía del pasado, pero que no eran efectivas. Y ahora las puede renovar su instrumental, vamos a decir así, con el cual uno se enfrenta a la vida, los recursos con los cuales uno se enfrenta a la vida. Recordar que tenemos un compromiso de crecimiento continuo, porque a la hora de la verdad puede ser que tú trabajes en un proceso de psicoterapia, puede ser que trabajes en un curso de expresión corporal, puede ser que
entres en un grupo de poemas, de escritura, o empieces a hacer escultura, y ahí vas trabajando con diferentes herramientas tu proceso. Pero hay que recordar que los procesos de crecimiento personal realmente son continuos y se llevan prácticamente que toda la vida. Si no, la vida sería verdaderamente aburrida. Si no aprendiéramos cada lección de las cosas que nos van ocurriendo, ¿no? Y por supuesto que es importantísimo en esto reconocer las luces y las sombras, o sea, integrar los distintos aspectos de la personalidad, reconociendo las luces y las sombras. Esto es básicamente lo que les traje para hoy. Esto es mucho más complejo de lo que yo estoy diciendo. Hay otra psicóloga que también lo trabaja, pero no tanto con ejercicios, esto de las heridas emocionales, sino ella lo trabaja también con su libro de las heridas de la infancia. Esto no recuerdo el título exacto, pero es Ana Mar Orihuela. Ella también está en las redes, ella en este caso es mexicana, Carlos Cabarrús es guatemalteco. Yo no he trabajado este tema tanto con los anglosajones, sino más bien con los latinos, que tenemos más conocimiento de los afectos, la parte afectiva. Bueno, voy con los comentarios. Vamos a ver. Los puedes dejar grabados, no alcanzo a estar en todo el live, no hay problema, yo lo dejo las 24 horas. Saludos de psicóloga Alice Bastidas. Sí, que lo deje grabado, me dicen también Beto El Marcia. Saludos Laura Pocholi. A ver. Por aquí. Mandan besitos, sonrisas, muchos besitos, muchos saludos. Ajá, Lili.app, ajá, que es el tema, saludar. Otro ejemplo de compulsión, por ejemplo, la agresión de los gritos. Bueno, la gente que es muy impulsiva tiene ese tipo de reacciones desproporcionadas. Eso no es tanto compulsión, sino son reacciones desproporcionadas. Has tenido una herida y la consecuencia de tener esa herida es que reacciona esa persona desproporcionadamente en relación a lo actual, sino que más bien está reaccionando en función de esas heridas del pasado. O sea, en lugar de estar respondiendo a la esposa o al hijo, está respondiendo a lo que su mamá le hizo, a lo que sucedió hace 20 años, 30 años. Por eso es desproporcionada. De acuerdo a lo que dice, totalmente. A veces hay miedo a enamorarse. Ajá, el miedo a enamorarse, ¿qué puede tener que ver? Con el miedo precisamente a no ser querido, a no ser amado o a ser herido. Porque en muchas oportunidades la gente que tiene miedo a enamorarse es porque así ha tenido heridas en parejas anteriores que no ha sanado. Entonces allí son heridas emocionales que no se refieren tanto a las heridas de mamá y papá, que puede ser que haya heridas de mamá y papá. Hay gente que tiene miedo a que la abandonen, porque de chiquita la abandonaron, ¿no? De pequeña la abandonaron, entonces tiene miedo a que la abandonen. Entonces hay heridas del pasado que pueden estar generando ese temor a no enamorarse. Pero también puede haber heridas de parejas anteriores que pueden generar ese miedo a no enamorarse, a enamorarse. ¿Cómo nos liberamos de esto, del perfeccionismo? Pues hay que hacer un trabajo personal, porque yo puedo hablar del perfeccionismo en general, pero recuerden que estos temas de psicología no todo el mundo es igual, sino que cada quien tiene una historia y es necesario que la pueda trabajar en un proceso de psicoterapia.
Ajá, ¿cómo, cómo sanar el abandono de mamá? Pues hay que trabajarlo. ¿Cómo fue ese abandono de tu mamá? ¿Cómo te sentiste con el abandono de tu mamá? ¿Cómo estás ahora? Es muy distinto como tú puedes estar ahora, que es Sandra Suta, a cómo puede estar otra persona que haya vivido el abandono de su mamá. Además, en qué momento fue, en qué época de tu vida fue, cómo lo viviste. El libro de Cabarrús se llama Crecer bebiendo el propio pozo. Está en Amazon generalmente. Yo creo mucho en eso, Sara Lázaro, mucho, me encanta. Gracias, muchas gracias. Ajá, amor a nuestros peques, gracias amiga. Gran tema, gracias por traerlo, porfa te ruego dejarlo grabado para verlo luego con más calma. Un abrazo, sí, lo dejo grabado. Sí, por favor, déjalo grabado, ok. De acuerdo, por favor, ya lo voy a dejar grabado. Qué bueno que estás compartiendo la magia dentro de ti, todo esto, gracias. Vero Marquina, tal cual. Hay que saber por qué duele y de esta forma sanarse, perdonarse y perdonar. Sí, no toqué el tema de perdonarse y perdonar, pero es súper importante. Un abrazo fuerte, Kelly Ángeles 71. Bravo, chula. Gracias por tu consejo, gracias por lo de chula. Repite el nombre de la autora. Está Ana Mar Orihuela, que ella tiene Transformar heridas de la infancia. No recuerdo ahorita el título exacto, me disculpan. Pero sé que ella tiene su página, anamarorihuela.com, creo que es .mx. Ella es una de las que lo trabaja, como les digo, ella en su caso menciona las heridas. En el caso de Cabarrús hace ejercicios con las heridas. Buena parte de todos los libros de autoayuda que ustedes se puedan imaginar lo que tratan son heridas emocionales, la soledad, ese miedo a enamorarse, el miedo a ser abandonado, el miedo a no ser querido. O sea, la gran mayoría de los libros trabaja con eso, pero realmente son generalizaciones, que es un poco lo que les estaba explicando. Cada quien tiene un proceso distinto y necesita trabajarlo. Una cosa es lo que yo viví y otra cosa es lo que tú viviste. Por más que yo diga que es eso, por ejemplo, lo del abandono a la mamá que ya me preguntaron, no es igual el abandono que te hizo tu mamá, a qué edad te lo hizo y cómo lo hizo, como me lo pudo haber hecho a mí, y cómo lo siento yo y cómo lo sientes tú. Entonces, es importante el trabajo personal y como les hago énfasis siempre, la psicoterapia. Por ejemplo, fíjate, siempre tengo problemas con mi jefe, Tiliciro. Ahí hay un problema con la figura de autoridad, hay un problema que muy posiblemente tiene que ver con los padres y hay que trabajarlo. Ya aquí está el miedo a la soledad, pues sí, miedo a la soledad. Hay personas que le tienen miedo y a quedarse sola, un montón. El miedo van Strangram. G. El miedo a sentirse solo. La compulsión de esto también puede ser la compulsión que compra sin medida, sí. Casi siempre la gente que compra sin medida también tiene depresión. Y es típico escuchar de las mujeres sobre todo que se van a hacer de compras cuando están deprimidas. Porque es una manera de decir yo puedo y me levanto el ánimo, ¿no? Eso pasa. Es una manera como de entrar en cierta euforia. Lo que pasa es que luego se pasa en lo que se acaba el dinero o en lo que te llega la cuenta de la tarjeta. Los autores, sí, ya dije el nombre de los autores. Julieta Urbana. Gracias por dejarlo grabado. Ayuda, Tiliciro. Bueno, con mucho gusto. Quienes tengan más dudas me pueden escribir directamente al DM. Por mensaje directo yo les respondo. Ya les recomendé los libros autores, Xavier, Rock, Mónica Vargas, nombre del libro, sí, ya lo dije. Alicia, eres un sol tan bella, Andrea Phil. Buenos Aires te extraña, ay, gracias, qué linda. Gracias por tomarte el tiempo de compartir. No, pues, gracias a ustedes por escucharme. Meli, wow, qué interesante lo de la respuesta desproporcionada, sí.
La respuesta desproporcionada es muy frecuente. Que hay gente que llora y no está llorando verdaderamente por lo que le está pasando. Lo que pasa es que no se da cuenta. Entonces está un llanto y un dolor y resulta ser que no es que el novio me dejó realmente, sino que estás recordando aquel abandono del pasado, por ejemplo. Esto, Tilistro, lo de los problemas con los jefes, pues eso hay que trabajarlo a nivel individual. Algunas estrategias para cambiar la compulsión del miedo a sentirme débil o vulnerable, es decir, no puedo. La compulsión al poder, bueno, igualmente hay que trabajar la herida. Si no se trabaja la herida, ¿qué corriente psicológica sigues? Bueno, yo soy psicoterapeuta, yo tengo una formación bastante ecléctica. Bueno, porque yo primero estudié en la Universidad Católica Andrés Bello, donde predomina mucho el conductismo, el psicoanálisis. O sea, de conductismo yo casi que podía, cualquiera de nosotros que fue egresado a la Católica pudiera dar unas clases profundas de conductismo, porque leímos muchísimo sobre el tema, más yo en general no soy conductista. Este, Tengo formación psicodinámica, psicoanalítica, tengo formación gestáltica, y sobre todo terapia de familia. Tengo muy buena formación en terapia de familia. Entonces, mi formación es ecléctica. Además, di clases de asesoramiento y orientación psicológica, entonces manejo todos los sistemas psicológicos por eso, porque me tocó hablarle a mis alumnos de cada una de las ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas y de cuáles son las herramientas que cada uno tiene. Analizar los sueños. Los sueños hay que trabajarlos. Analizar los sueños es según lo que significa para la persona y hay algunos significados que son universales también. Pero no es así como el libro de San Cono, creo que se llamaba. No, no se trata de analizar los sueños de esa manera. Controlar el mal humor, el hablar en voz alta, igual hay que trabajarlo a nivel personal. He batallado con el peso toda mi vida, puedo lograr todo menos bajar de peso, sé cuando ya estoy bajando me entra una ansiedad por sabotearme, ¿por qué pasará? Bueno, esto también requiere un trabajón porque el tema de la alimentación tiene mucho que ver con la vinculación con la madre generalmente. Gracias, Lisette, Rosas. ¿Qué opinas de la terapia cognitivo-conductual? Yo tuve formación cognitivo-conductual en España. Yo tuve formación también como psicóloga clínica en España y es muy buena, más tiene algunas limitaciones en la parte afectiva. Digamos que el sistema psicológico que trabaja más las emociones es la gestal y después el psicoanálisis, pero el cognitivo-conductual trabajan es con el pensamiento, se trabaja con las distorsiones de pensamiento, lo cual es muy importante, es muy válido, pero no es lo único. Bueno, Claudia, ¿qué es lo que se espera de un proceso de psicoterapia? Sanar completamente, reconocer la herida, convivir con ella, hay que sanarla. Hay algunas que requieren mucho tiempo de trabajo, hay que reconocerlo. Y si hay heridas que no se superan, es como conocer los límites propios. Hay algunas heridas que hay que reconocer como parte de nuestra historia. Me parece súper importante la intervención de Claudia Rodríguez, excelente. Hay algunas que forman parte de nuestra historia y es en parte como reconocer nuestras limitaciones, pero también hay muchas que limitan nuestra autoestima, que limitan nuestra capacidad de amarnos y de amar, y esas por supuesto que sí se pueden sanar y pasas de ser así como esa fotografía de la oruga que pasa a ser mariposa. Bueno, es un despertar, así tal cual. Por eso antes las religiones tenían que ver con el conocimiento personal, porque bueno, antes las religiones tenían mucho que ver con todo, era la medicina, era la filosofía, era todo en la vida de los pueblos, ¿no? Entonces hay algunas religiones que trabajan con el conocimiento personal y
hacen énfasis en esa parte como de reconocer incluso los límites, pero también hacen énfasis en la posibilidad de renacer, de renovarse. En el caso del cristianismo es de redimirse de las heridas. O sea, el cristianismo es un paralelismo de lo que también nos ocurre desde un punto de vista emocional, no solamente espiritual. Bueno, que tienes unas heridas, pero que puedes redimirte de alguna manera. Bueno, justamente el trabajo psicológico profundo y de psicoterapia tiene que ver con esa redención y esa reconciliación consigo mismo. El despertar que hablan los budistas, como, wow, me di cuenta que yo estoy haciendo esto por tal motivo. Eso es un despertar, eso es darse cuenta. Ajá. Vanessa Helvi, sí, no hay caminos fijos, sino que cada uno tiene un camino distinto. Como dice Serrat, se hace camino al andar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es real, mi hermano y yo vivimos lo mismo, por así decirlo, pero nuestras reacciones son diferentes, dice Diaca Medina 25. Saludos, en el caso de trabajar de manera personal con alguien las heridas. Pero su contexto familiar no ayuda. Mira, eso es un temazo lo que estás diciendo. Hay veces que las personas sí tienen que separarse un poco del contexto. Eso es así. Bueno. Ay, Julia, gracias. Dice, gracias, profe, una de mis exalumnas. No puedo seguir porque ya estamos sobre la hora, pero me encantó conversar con ustedes. Yo estoy en México, estoy en Morelia, pero trabajo online también. Por aquí me dicen que ojalá que estuviera en México, me imagino que se refieren a Ciudad de México. Estoy a la orden, yo estoy a la orden desde aquí, desde Morelia. Gaby Almaraz, saludos desde México, pues yo estoy aquí en México, en Morelia. Esta es mi nueva casa, este es mi nuevo hogar. Pero bueno, ya seguiré más adelante. Cualquier cosa me escriben a nivel de mensaje directo que yo les respondo. Y bueno, con mucho cariño, que pasen una feliz tarde, la gente que me está viendo en directo. Y nos vemos el próximo día en el próximo live, el lunes que viene. Besito. Chao.